Bueno, preparé un material eh, para hablar de los puntos más relevantes del tema. Y lo preparé en forma de diapositiva. Yo pienso que al final de la exposición vamos a tener la posibilidad de tener acceso a este material. El tema que yo estoy tratando con ustedes se llama cómo distinguir y refutar las sectas. Entonces le voy a pedir el favor a uno de ustedes que por favor me encomiende esta enseñanza en las manos del Señor para que el Señor pueda traer bendición para cada uno de nosotros, de los que estamos acá participando, y que su nombre sea glorificado. Entonces, bien, puede alguien que quiera elevar una oración al Señor. Bueno, Padre, eterno Dios, Señor, en esta mañana colocamos delante de ti, Señor, y en tus manos, Padre, esa clase, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios, a que nuestro entendimiento, Señor, y todo podamos entender todo lo que tú nos quieres hablar, nos quieres mostrar, Señor, en este día, Padre, para así, Dios, no ser engañados, Dios, por cosas que no son, que no previenen de ti, Señor. Padre, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por la oportunidad maravillosa que nos da, Señor. Bendice, Señor, al profesor, Señor, y bendice, Dios, a cada persona, Señor, que en este día podemos estar conectados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, entonces les voy a pedir un gran favor. Voy a dejar todas las preguntas para el final. Entonces les voy a pedir un gran favor. Para que la charla tenga su desarrollo normal, ustedes van a anotar ahí las preguntas o las dudas que se le generen. Entonces, al final, yo voy a dar un espacio para, dependiendo del tiempo que nos quede, para que ustedes puedan expresar sus inquietudes o un aporte o me puedan de pronto dirigir alguna pregunta. Entonces, vamos a empezar con el tema, cómo distinguir y refutar las sectas. Voy a hacer un repaso. Los repasos son siempre importantes porque no todas las cosas se quedan en la mente de uno. Entonces, estar repasando constantemente ayuda mucho a afianzar las verdades. Esto es muy importante. Bueno, yo me basé para el esquema de este mensaje. Imagínense en un libro que leí en el año 1986, más o menos, hace muchos años, cuando yo tenía una librería, la cual administraba. Espera un momentico. Tenía aquí al perrito y ya estaba desesperado porque lo tenía aquí encerrado en la habitación. Y resulta que yo me tomé en ese tiempo el sacar un bosquejo. Y basado en ese bosquejo es que estoy compartiendo este mensaje, junto con muchos temas más que ya están en la mente mía y pues que en el tiempo pues me ha permitido como ir madurando más el tema. Nosotros hablábamos en la introducción de que contábamos una historia, no sé, hay un libro llamado La Odisea, es un libro que leíamos en el bachillerato, en el que se nos cuenta la aventura de un hombre llamado Ulises, y se cuenta que Ulises pasó por un sitio donde había unas sirenas, que ellas emitían un canto tan seductor que los marinos quedaban atrapados, y la única manera de hacerlo era tapándose los oídos y amarrándose al mástil de la nave, como ustedes pueden ver acá en la fotografía. Y es que podemos decir que las sectas tienen como ese encanto, esa fascinación, ese deseo de descubrimientos nuevos y especiales, aparentemente esas respuestas que nadie nos dijo, y se van volviendo muy seductoras y nos van metiendo en el cuento, y cuando menos pensamos estamos atrapados en una secta que nos controla, que nos manipula, que nos mantiene en estado de incertidumbre y angustia y que no podemos salir de ahí. Eso le ha pasado a muchas personas y muchos están todavía atrapados en esos grupos sin ser conscientes de lo que está pasando en sus vidas. Vimos pasajes como este que nos dice que no nos debemos dejar llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y me gusta esta frase del escritor de Hebreos. Afirmemos el corazón con la gracia. Y yo estaba pensando en eso, esa palabra que es tan bonita, afirmar el corazón con la gracia. O sea, qué importante es comprender lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando tenemos plena seguridad del alcance de la obra de Cristo,
con gran facilidad vamos a entender el engaño de estos grupos. Entonces, también leíamos otro versículo en el cual el apóstol Pablo nos hablaba de esas personas que iban a entrar encubiertamente a la iglesia e incluso esos que se iban a levantar dentro de la misma iglesia. Por favor, cerramos un micrófono abierto por ahí, le agradezco. Hay un micrófono que está abierto. Gracias, muy formal. Entonces, esa es una advertencia que el apóstol hacía prácticamente ya de viaje para Roma. Él ya sabía que le tocaba estar ante el emperador y ya el espíritu le había dicho que le esperaban situaciones muy difíciles. Y como buen pastor, da un mensaje a los hermanos, hace llamar a los ancianos en Éfeso, hace una reunión y en esa reunión se desahoga, llora, advierte, bueno, hace toda una cantidad de reflexiones. Y una de esas reflexiones es, hermano, pongan cuidado, porque hay lobos rapaces que van a entrar y no van a perdonar al rebaño. Y hermanos, cuídense de ustedes mismos, porque de vosotros mismos se levantarán algunos que van a hablar cosas perversas y van a arrastrar a los discípulos. O sea, Pablo ya entiende, eso es tan difícil que un hombre de Dios que construye y trabaja para el reino de Dios tiene que ver también cómo las divisiones surgen en medio de sus grupos, vienen de aquellos a quienes más amamos y terminan. Un momentico que la señal está, ¿se está escuchando bien, por favor? ¿Me confirman? Se cortó un poquito, pero volvió casi Eso, enseguida. es mi internet a veces, y eso que tengo aquí conexión, pero bueno, el problema es que a veces esto es como complejo. Entonces, estamos haciendo el repaso. Dijimos después por qué prosperan las sectas y dijimos que una de las causas es el amor a la oscuridad. Y es increíble cómo los hombres aman más las tinieblas que la luz. Es increíble cómo ve cómo el ser humano se desvía tras las cosas que no tienen ningún sentido y terminamos creyendo unas cosas impresionantes. Hace poco, un compañero mío del SENA, con el que yo tuve la oportunidad de compartir durante mucho tiempo, antes de empezar la pandemia habíamos hablado ya del Señor y le había ovnis y especialmente una secta que, ¿cómo le parece? Que se originó en Quimbaya, Quindío, después vino a Cali, después estuvo en Bogotá, después fue al Ecuador. El Niño de Dios se llamaba la secta. Y era una secta pues que hablaba de visitas de extraterrestres y mezclaba la Biblia con los extraterrestres, una mezcolanza impresionante. El caso es que llegado el COVID, el compañero mío también decía que no, que lo de la pandemia era un plan y que eso era de las élites, de los Illuminatis, y no, como tenía tantas cosas tan mezcladas, él no se hizo vacunar. ¿Y cómo les parece y era un muchacho joven, el más joven que yo? ¿Y cómo le parece que se enfermó de COVID y en espacio de una semana murió? Entonces, yo he aprendido una lección. Las creencias tienen poder. Lo que usted cree va a determinar lo que usted hace. Lo que usted cree va a determinar cómo se comporta. Una mala enseñanza bíblica va a provocar un mal andar bíblico. ¿Cuántos creyentes justifican su conducta en malas creencias? O sea que no solamente son las sectas, también nosotros podemos estar equivocados en las apreciaciones que tenemos. También prosperan las sectas por la falta de madurez espiritual. Y ya vimos que el apóstol Pablo advertía de esto en Éfeso, a los famosos niños fluctuantes. Hay personas que nunca aprenden, como dice por allá el apóstol en otra carta, y creen que eso no es genial. Estamos en la época en que hay que desaprender y en la que ya usted no debe estar fijo en las cosas del pasado. Hay que aprender, hay que estar abiertos al aprendizaje. Eso suena muy lindo, pero resulta que hay fundamentos. Es como si dijéramos que si alguien estuviera avanzando en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, dijera, no hay que tener en cuenta Albert Einstein, hay que tener en cuenta lo novedoso, lo que salga. Ningún científico va a apoyar una nueva teoría sin fundamentos antiguos. Y muchos creyentes no tenemos en cuenta que las palabras de Dios deben estar grabadas en nuestro corazón. Esos famosos descubrimientos nuevos, esos eurecas cristianos, descubrimos el agua tibia, terminan muchas veces en toda una tragedia espiritual. Los he visto en la vida de muchos creyentes que se desviaron en una falsa interpretación de las escrituras
y arrastraron a hermanos bajo esas corrientes y tomaron posiciones frente a eso. Es que Dios nos ayude también a nosotros a ser afianzados por la palabra y aprender de hermanos maduros en la palabra que nos enseñan y nos edifican. ¿Por qué prosperan las sectas? También lo vimos, la subversión espiritual, los obreros fraudulentos, los que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y acuérdense que es a Éfeso a quien Dios le dice que, haciéndole el llamado de atención en Apocalipsis, le dice que ella probó a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Hoy en día hay una apostolitis impresionante y el problema es que cuando a alguien le damos el nombre de apóstol, entonces ya lo sacralizamos y vamos a ver, como hablamos ahora más adelante, lo ponemos en un lugar que no debe de estar y terminamos creyendo que ese hermano es superior a nosotros. Y es por no comprender otra enseñanza de las escrituras que vamos a ver ahora más adelante. También está el orgullo espiritual, porque eso prospera en las sectas, ¿cierto? Pablo decía que su testimonio de su conciencia daba fe de su sencillez y sinceridad de Dios, y que él no había edificado con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, y mostraba eso como sus referencias. O sea, Pablo constantemente refleja su humildad delante de Dios. Y esa humildad no significa que Pablo no fuera consciente de lo que el Señor le había dado. Pablo sabía lo que el Señor le había dado, pero Pablo no se jactaba de eso. Incluso cuando Pablo se ve obligado a hacer una defensa del Evangelio en 2 Corintios 12, cuando tiene que hablar acerca de una visión que tuvo, es interesante que él la menciona muchos años después y dice, conozco a un hombre que hace, no recuerdo exactamente los años que él menciona ahí, que hace tantos años estuvo en el tercer cielo. Y nosotros sabemos por el contexto que es el mismo apóstol Pablo, pero lo interesante es que estos hombres de Dios eran conscientes de que lo que tenían era un depósito de Dios y lo veían con temor y reverencia. No había orgullo en ellos, ese orgullo de quítate delante de mí que soy más santo que tú, como dice Isaías. Eran hombres caracterizados por la humildad y pulidos por el sufrimiento y la necesidad de parte de Dios. Marcas de una secta. Bueno, en las marcas de una secta encontramos una primera que es la revelación extrabíblica, ¿cierto? Y es la que el apóstol Pablo advierte en Gálatas capítulo 1, 6 al 9, donde nos dice que si yo o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Esa palabra de imprecación es una palabra fuerte porque significa que Pablo está diciendo, ni yo mismo, si hermanos, si yo tuerzo mi mensaje, si yo les hablo en un lenguaje diferente al que les he venido hablando, sea anatema. O sea, qué reverencia y qué temor frente al mensaje que Pablo recibió. Entonces Pablo tenía muy claro que no había otro evangelio, que el evangelio que se había compartido ese era, y que ni él ni un ángel podía venir a decirnos de una nueva revelación, o sea, una revelación fuera de las escrituras. Y poníamos en ejemplo estos tres documentos que tengo acá, el libro del Mormón, que dice otro testamento de Jesucristo, porque parece que el que tenemos no fue suficiente, entonces este señor José Smith supuestamente se le apareció un ángel y le trajo la nueva revelación. Y él la escribió y este libro es más importante que la Biblia misma. O el segundo grupo, que son los testigos de Jehová, que no contentos con la escritura, lo que hicieron fue sacar otra Biblia, torcerla, desfigurar el griego para que dijera exactamente lo que ellos querían que dijera. Está la famosa Biblia verde, ya le cambiaron hasta el colorcito, ahora está más bonita, más atractiva, una mejor presentación, pero es el mismo veneno, el mismo veneno mordaz, donde el Señor es mostrado como un Dios creado por Dios, con el Señor Jesucristo. Y ahora les digo por qué es tan importante esto. Y el otro libro que tengo acá, Profecías Dramáticas, de Elena de White, la profetisa por excelencia del movimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, donde se nos dice que el mensaje del tercer ángel es guardar el sábado, y el que no guarde el sábado, baila la mocha. Pues ahí nos estamos encontrando, pues, hermanos, que eso significa revelación extrabíblica. Pero yo quería aclarar un poquitico unos conceptos, ¿cierto? Importantes. Y para eso tengo una secuencia de versículos acá
para explicar cómo se ha dado Dios a conocer. Esto es muy importante porque la revelación extrabíblica supuestamente nos dice, no, Dios habla hoy. Y si Dios habla hoy, lo que Dios diga hoy tiene tanto valor como lo que dijo Ezequías o Ezequiel. Y ponemos las palabras de estos hombres no en el mismo nivel de las escrituras, sino por encima de las escrituras. Pero la pregunta es, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo se da Dios a conocer? Esto es muy importante preguntarnos eso para poder aclarar en medio de todas estas revelaciones extrabíblicas, porque hermanos, no solamente, pues ya estas sectas están muy configuradas, la mormona, los testigos de Jehová y los adventistas, pero entre los mismos creyentes hay hermanos que salen con unas interpretaciones de las escrituras jaladas de los cabellos, ¿sí? Conducidas por el error, ¿sí? Y terminan afectando la vida espiritual de muchos hermanos. Pablo lo decía, Pablo hablaba por ahí de dos hermanos, uno que se llamaba Himineo y el otro se llamaba Fileto. Y Pablo usó su autoridad apostólica delante de Dios para decir a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Trastornaron la fe de muchos, dijeron que la resurrección ya había acontecido. Es como si alguien saliera a decirnos ahora, el Señor ya vino, el Señor ya vino. Y entonces los que estamos acá, ¿qué? Nos quedamos. Entonces, hermanos, hay que poner tanto cuidado y hay que conocer tanto las escrituras. Esta es la época en que más, bueno, yo diría que todas las épocas, pero como estamos en la época de la posverdad, del relativismo, donde la verdad no existe, donde cualquier cosa es cierta, donde nos echan los cuentos más raros y donde la gente se traga todo lo que le digan, porque la gente no revisa las fuentes. Nomás miremos cómo usamos el WhatsApp nosotros. Cómo reenviamos mensajes que ni siquiera corroboramos si son ciertos o no. Ay, aquí mandaron esta profecía, mandémosla para allí. Y empiezan a contaminar a los hermanos con una cantidad de cosas. Y también ahora, como la pandemia nos dio la oportunidad de escuchar tantos mensajes en internet. Ay, hermanos, cuando no tenemos mucho conocimiento de Dios y nos adentramos a escuchar a hermanos que de pronto no conocemos su trasfondo bíblico, podemos terminar muy enredados. Qué tan importante es conocer pues bien la palabra de Dios. Primero que todo, ¿qué es la vida eterna? Entonces, hay un versículo que es muy conocido, que es la oración sumo sacerdotal que el Señor Jesucristo hizo en Juan 17. Y él decía, esta es la vida eterna. A veces la gente piensa que la vida eterna es algo para después de la muerte. No, la vida eterna es cuando yo me muera, entonces yo empiezo a disfrutar la vida eterna. Pero miren lo que dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, hermano, si usted tiene vida eterna, está ocupado en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Esa es su misión, conocer al único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. Y esa palabra conocer es una palabra muy fuerte en griego, porque quiere decir un conocimiento relacional, íntimo. Así como cuando David dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en este mundo. Le cuento que en esas palabras no es David escribiendo un mensajito o un sermón. Es David hablando desde lo profundo de su corazón y expresando lo que había en su ser interior. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Ahí está. Ese es el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Yo leo la Biblia para saber quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, qué expresa Dios. Ese es el sentido de las Escrituras y de su lectura. Incluso los fariseos la leían. Y el Señor Jesucristo en Juan 5:39, lo que pasa es que ese versículo está mal leído. La gente lo lee y dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y uno dice, mire, el Señor está mandando a escudriñar las Escrituras. Pero ¿cómo le parece que la palabra en el griego dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? O sea que el Señor Jesús les está diciendo, oiga, señores, ustedes deben leer la Biblia en esta dirección. Deben leer la Biblia en lo que dice en relación conmigo. ¿Con quién soy yo? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Incluso la misma Escritura dice que la vida eterna es Jesucristo. El que tiene al Hijo,
tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces la vida eterna no es algo abstracto, no es un regalo empacado con moño que nos van a entregar después de que nos muramos. La vida eterna empieza en el momento en que creemos en Jesucristo, en el momento en que nacemos de nuevo y abrimos los ojos al reino espiritual. Ahí empieza la vida eterna. Después, otro punto importante es entender quiénes eran los profetas, porque si Dios habló, ¿cómo nos habló? Entonces, hay un pasaje en segunda de Pedro 1, 20 al 21, que ya lo leímos también, que nos dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué frase tan contundente. O sea, Pedro nos está diciendo, señores, la profecía no es de interpretación privada. Lo que nos ha sido legado a través de las escrituras es la palabra de Dios a través de hombres llamados profetas. Y esos profetas eran inspirados no porque eran inspirados en sí mismos, sino porque el Espíritu Santo hablaba a través de ellos. Voy a usar una palabra de un hermano a quien respeto y admiro profundamente, que es el hermano John Stott, de Inglaterra, que ya falleció. La palabra de Dios es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Dios nos ha hablado a través de hombres, de campesinos, de reyes, de sabios. ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Por favor, alguien que tenga el micrófono abierto, ahí le agradezco. Listo. ¿Se está escuchando bien, hermanos? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, como les digo al final, anoten al final las preguntas que tengan. Repetir la frase. Sí, la ¿Otra frase vez? dice, la de John Stott, la Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje de los hombres. Porque es que la mayoría de la gente cree que lo que hizo Dios fue hablar en un lenguaje raro y transmitir un mensaje a los hombres. No, Dios les habló en el idioma de ellos. ¿En qué idioma, en qué lengua habla Dios? Dios habló a los profetas en hebreo, ¿cierto? Y ellos, muchos de ellos hablaban griego, hablaban arameo. Dios se ha expresado a través de los idiomas y a través de las culturas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cada uno de ellos fue usado por Dios y Dios le habló. Entonces estos profetas fueron inspirados, ya lo dice, por el Espíritu Santo. O sea que nos está mostrando que el origen de la revelación es en Dios, se origina en Dios. Ahora lo vamos a ver más adelante. ¿Qué hablaba Dios y cómo habla hoy? Esto es muy importante porque entonces, ¿cómo nos habla Dios hoy en día? ¿Y cómo hablaba Dios? Entonces, para esto está Hebreos 1, 1 al 2. Bueno, que dice así, hermanos, qué importante memorizar los versículos. Si memorizáramos los versículos, eso nos ayudaría mucho. Hoy más fácil nos memorizamos otras cosas, pero no la palabra de Dios. Tenemos que retornar al arte de memorizar las escrituras. De pronto, pues yo vengo estudiando las escrituras desde muy niño, desde los 13 años, y estoy formateado con Reina Valera del 60. Ahora estoy tratando de leer en nueva versión internacional y trato de memorizar los versículos porque considero que es muy importante citar el versículo como está. Entonces, Hebreos 1 nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces ha hablado Dios? Muchas veces. Y de muchas maneras. Entonces Dios ha usado muchas formas para hablar al hombre. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Entonces, el escritor de Hebreos nos está diciendo, nos está hablando del Antiguo Testamento. Cuando él dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos está hablando del Antiguo Testamento. Pero mire lo que dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién se refiere el escritor de Hebreos cuando dice el Hijo? Pues al Señor Jesucristo. Él es el Hijo. Entonces, qué interesante. Por eso entiendo ahora por qué en Apocalipsis, cuando se habla a Juan, en Apocalipsis se le dice que guarde los mandamientos del Señor y el testimonio de Jesús. O la palabra de Dios y el testimonio
Nuevo Testamento que nos fue legado a través. Vamos a esperar que... Bueno, estaba esperando porque aquí me aparece cuando hay un poquitico de inconsistencia en el internet. Entonces, ya está mejor ahí, se escucha mejor. ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, estamos viendo que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, pero observen la frase. En estos últimos días o en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Oh, qué interesante. O sea, que habló a través de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo. ¿Y cómo habló el Hijo? El Señor Jesucristo no escribió ni un solo libro. Todos los libros que se escribieron los escribieron sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Judas, ¿sí? Ellos hablaron y escribieron acerca del Señor. ¿Qué no se debe hacer con la palabra de Dios? Entonces leíamos un versículo en Deuteronomio que es muy básico, que nos dice que no podemos ni añadirle ni quitarle. O sea, que una secta puede salir o de añadirle a la Biblia o de quitarle a la Biblia. ¿Sí? Por ejemplo, los de Creciendo en Gracia lo que hicieron fue quitar libros, empezar a recortar la Biblia y a decir, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Sí? Y los de, incluso que Pedro no, entonces quitaron todas las cartas de Pedro y empezaron a enseñar unas cosas rarísimas. ¿Sí? Hay otros que no quitan, sino que dicen, sí, la Biblia sí, pero más el libro del Mormón. La Biblia sí, pero no esa, esta la de los testigos de Jehová. La Biblia sí, pero más los escritos de Elena de White. Cualquier grupo que ponga los escritos de un hombre o de un hermano a la par de las escrituras o por encima de las escrituras está equivocado. Solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Solo la palabra de Dios ha sido inspirada. No importa con qué respeto o cariño veamos a ese hermano. Sus escritos deben ser vistos no en el mismo lugar de la palabra de Dios. Esto es muy importante para el creyente también, porque una distintiva de una secta es que sus libros empiezan a ponerse por encima de las escrituras. ¿Sí? Incluso se leen más los otros libros que la palabra de Dios, o algo más triste todavía. Se lee la Biblia a la luz de lo que escribieron los hermanos. Eso sí que es grave. O sea, ver la Biblia no por lo que la escritura dice, sino a través de lo que alguien dijo de la Biblia. Las interpretaciones nuestras son falibles. Yo incluso en la interpretación de un versículo puedo equivocar porque puedo dar mi propia opinión. Que cuando él iba a dar su propia opinión en torno a una pregunta de los hermanos, él decía, voy a dar mi opinión porque en esto no he recibido mandato del Señor, pero voy a dar mi opinión. Entonces él separaba muy bien cuándo estaba dando él su opinión y cuándo lo que él nos estaba diciendo se lo había dado directamente el Señor. Por ejemplo, la cena del Señor, Pablo no fue que se la inventó. Pablo escribe en 1 Corintios 11, creo que 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he mandado. O sea que el mandamiento de Pablo venía de la revelación que el Señor Jesucristo le había dado. Y por personas atreven a decir, así dice Jehová. Entonces, hermano, escriba un librito y anexémoselo a la Biblia, porque si usted dice así dice Jehová, es porque Dios está hablando a través de usted. Esto se está volviendo muy confuso, porque no estamos yendo a la ley de testimonio con lo que la Escritura dice. Bueno, ¿qué es la revelación? Entonces, aquí tengo unos conceptos de ellos. El primero de ellos es la revelación. El versículo que está ahí, por favor. El versículo que está ahí. La revelación es iniciativa de Dios. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? Ahí está en la diapositiva. Fui buscando por los que no preguntaban por mí.
Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Eso. Entonces, ¿quién tomó la iniciativa de traer la revelación? Dios mismo. La revelación tiene su iniciativa en Dios. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Bueno, segundo punto. La revelación es histórica y concreta. Se da en el espacio y en el tiempo. Mire que la escritura no dice, por allá en una nube estaba yo sentado en medio de la penumbra cuando apareció. Mire, la escritura se revela en momentos históricos y concretos, en un lugar, en Siria, en Egipto, en Babilonia, en el huerto del Edén. La revelación es concreta e histórica, obedece a un espacio geográfico. Hay hermanos que dicen, es que el relato de Génesis es un mito. Eso es el mito de la creación. Génesis 1, 2 y 3, especialmente los teólogos liberales. Eso es un mito que Dios nos cuenta para que nosotros podamos entender. Pero ustedes han leído que cuando habla del Edén, la Biblia lo describe geográficamente. Y dice que está ubicado en un lugar, y dice que tiene que hay un río que se divide en 4, y hay 2 ríos de ellos que están hasta el día de hoy. El Éufrates y el Tigris. Las plagas de Egipto llegaron en una nube a Egipto. No, llegaron a la nación egipcia en concreto. O sea, que la revelación de Dios es histórica y es concreta. Ni es fabulesca, ni es mitológica, ni es un cuento. Es una historia revelada en un espacio y en un tiempo. Como dice acá en el texto de Hebreos que leíamos ahora. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, pero mire, a los padres por los profetas, en estos últimos días, o sea, el escritor está hablando en concepto tiempo. Esto no es una fábula, esto es un relato en el que el tiempo está plenamente identificado. La revelación es histórica y concreta. Otra, la revelación es progresiva y cronológica. ¿Qué quiero decir que es progresiva? O sea, que va en avance. Dios revela una cosita acá, y si usted sigue leyendo el texto, él va ampliando la verdad y la va ampliando. Yo tengo una imagen acá, ustedes pueden ver acá en la imagen un corderito, y al frente hay 3 cruces, hablando de la muerte de Cristo, ¿cierto? Este cordero está en el Antiguo Testamento, y está desde el libro de Génesis, y recorre todas las escrituras, enseñando un principio básico, o yo diría enseñando 3 principios básicos. Primero, la paga del pecado es la muerte. Segundo, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tercero, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo Dios ha ido mostrando las enseñanzas? Y pongo aquí este versículo de Mateo porque me parece muy interesante, es una parábola del Señor, pero me gusta cómo él utiliza el lenguaje acá. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. La palabra de Dios se revela de manera progresiva. Vemos el primer sacrificio que se hace, y se hace en el huerto del Edén. El primer sacrificio lo hace Dios cuando sacrifica un animal para proveer de vestiduras a Adán y a Eva que se habían cubierto con hojas de higuera. El segundo sacrificio que se presenta es el de Abel, que sacrifica un primogénito de sus ovejas, confesándole a Dios que él es un pecador, que sin sangre no hay perdón de pecados, y creyéndole al Señor. El otro sacrificio que se nos menciona es el de Noé cuando baja del arca y sacrifica un holocausto, y dice que el Señor percibió olor grato. Después vemos a Abraham haciendo sacrificios en el Antiguo Testamento, donde él llegaba, al lugar donde él llegaba, hacía un sacrificio y montaba un altar.
Pero luego Dios nos revela otra verdad más profunda. Le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y en eso hay un tipo impresionante, una enseñanza muy hermosa, que el que lee el Antiguo Testamento solo lo va a entender cuando lea el Nuevo Testamento. Va a poder encontrar quién era ese hijo y quién era ese Abraham que subió a sacrificar a su hijo y por qué Dios le hizo esa demanda. Y después viene la famosa Pascua en Éxodo, donde se hace un sacrificio por toda la nación de Israel y cada familia tiene que sacrificar el cordero de la Pascua, ¿sí? Y se derrama la sangre y se untan los dinteles y se les enseña que esa sangre es la señal, que ellos pueden estar seguros si esa sangre está fuera en los dinteles de las puertas y que el ángel de la muerte no entrará a sus viviendas. Después viene el libro de Levítico, desarrollando todos los sacrificios, 5 tipos de ofrendas. La ofrenda del holocausto, la ofrenda del la ofrenda de paz, la ofrenda del sacrificio del Yom Kippur o día de la expiación. Y si ustedes van viendo qué está haciendo Dios, desarrollando una verdad. Arranca simplemente con un corderito en Génesis y ya vemos todo un santuario con una infraestructura completa para hacer sacrificios constantes, día y noche, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, cuando llega y está el templo todavía construido y el Señor Jesucristo nace al pie de donde se cuidaban las ovejas que eran para la Pascua. ¿Cómo le parece? Él nace ahí cerca al lugar donde los pastores cuidaban esas ovejas. Y después aparece Juan el Bautista y dice esta frase tan espectacular: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense qué pensaría un judío cuando escuchaba eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién es este Jesús? ¿Cómo así que el Cordero de Dios? El Cordero, nosotros venimos sacrificando muchos animales hace muchos años, pero ¿por qué Juan dice que este hombre es el Cordero? Y cuando el Señor Jesús les dice esa frase: si no bebéis mi sangre y coméis mi carne, no tenéis parte conmigo. Tragaron saliva y se indignaron y le dijeron: ¿cómo puede este darnos a comer su carne y beber su sangre? No entendían, pero Dios estaba revelándose de manera progresiva y cronológica en el espacio-tiempo. Qué importante tener en cuenta eso cuando leamos las escrituras. Hay hermanos que cogen un versículo en Apocalipsis y se pegan de ahí. Y yo les pregunto: ¿ya leyó el de Génesis? ¿Qué dice de eso? No, no he leído. Entonces devuélvase a Génesis y empiece, mi hijo. Empiece desde el principio para que vea cómo se desarrolla esa verdad. En Génesis están todas las verdades de las escrituras: la autoridad, el matrimonio, la cultura, incluso la expresión de la cultura que quiere Dios, la libertad, la responsabilidad. ¿Sí? Si nos vamos a Génesis, vamos a encontrar esas pequeñas espigas de la palabra de Dios que luego se van a tornar en un fruto maduro y que luego van a dar su fruto. Entonces, qué importante que entendamos que la revelación es progresiva y cronológica. Cuando un hermano dice: ¿qué parte de la Biblia tengo que leer? No, hermano, lea el Nuevo Testamento porque ese antiguo es muy enredado. Ay, hermanos, la escritura de la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. Eso era lo que conocían, porque el Nuevo Testamento apenas estaba escribiendo. Apenas Mateo creo que escribe su evangelio entre el año 55 y el año 70 después de Cristo. Entonces, hermanos, qué importante conocer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento muestra esas verdades de Dios en ese desarrollo. ¿Qué es la revelación? La revelación, a ver cómo vamos de tiempo, estoy muy emocionado aquí, se me va el tiempo. Bueno, vamos bien. La revelación es iniciativa e inspiración de Dios a través de profetas. Mire, hermanos, Dios habló a través de hombres. A mí me gusta una frase que utiliza un hermano llamado E.M. Burns. Y él dice la siguiente frase, dice: el Espíritu de Dios no se derrama a través de los métodos. El Espíritu de Dios se derrama a través de las personas. El método de Dios es el hombre. Increíble. Dios quiso hacer una gran nación. ¿Y a quién llamó? A un hombre, a Abraham, y lo preparó. Haré de ti, te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y era un hombre sin hijos, estéril, con una esposa estéril. Y a ese hombre Dios llama, y Dios lo llamó con un nombre muy lindo. Yo quisiera algún día que, bueno, que no tuviera el privilegio que Dios lo llamara así: Abraham, mi amigo.
mi amigo. Qué intimidad y qué comunión tuvieron ellos dos en el desierto. Y Dios preparó a este hombre para que de ahí saliera la nación judía, la nación de Israel, con miras no a crear una nación, sino a bendecir a todas las familias de la tierra. En tu simiente, la cual es Cristo, para que veamos que Dios siempre está pensando en su Hijo como tema principal. Y después, cuando decide sacar a esa nación de Egipto que lleva más de 400 años en esclavitud, ¿a quién llama? A un hombre. Él lo preparó, sí, pero lo llama a Moisés. Y es a través de Moisés que Dios, ¿y cuándo, cómo le parece? Cuando él sale la primera vez cuando tenía 40 años, él creía que él era el duro y se fue a hacer justicia entre sus hermanos y mató a un egipcio. Y tuvo que esperarse otros 40 años más cuidando ovejas, aprendiendo qué es la autoridad, aprendiendo quién es el Señor. Y ya después cuando Dios lo vuelve a llamar, ya ni sabía hablar, ya no sabe decir nada. No, 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 yo soy torpe de lengua. No, Señor, yo no sé, le ponen miles de excusas. Y Dios utiliza a este hombre, lo prepara y utiliza. Y cuando Dios quiere salvar a la nación, cuando Dios quiere ingresar a la tierra prometida, a esa nación, después de haberla sacado de Egipto, llama a otro hombre, a Josué. Y cuando quiere, después de que muere Josué, en el libro más, la parte más oscura del Antiguo Testamento, por así decirlo, la del tiempo de los jueces, porque en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa época, ¿qué hace el Señor? Llama a hombres, incluso hombres con condiciones que uno dice, pero Sansón, Jefte, Gedeón, hasta una mujer, Débora, no porque Dios no pueda usar a las mujeres, porque ese no es mi punto de vista en este momento. Pero mira, el método de Dios es el hombre. Es el hombre. El Señor Jesús juntó a 12 discípulos al lado de él. 12. Había muchos, pero solamente 12 tuvieron el privilegio de estar con él. Y cuando tuvieron que conseguir un respaldo, ese apóstol tenía que haber estado con el Señor, esa persona tenía que haber estado con el Señor todo el tiempo. Escogieron a Matías, ¿sí? Entonces, el método de Dios es el hombre. Dios utiliza hombres, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que aquí todo creyente tiene que considerar la inspiración del Espíritu Santo como un elemento contundente. Y ojo, el Espíritu Santo no se contradice. Ahora les voy a decir por qué. ¿Qué es la revelación? Sigamos viendo. La revelación es consistente y congruente. Esto sí que es importante también. ¿Qué quiere decir que es consistente y congruente? Ahí pongo unas piezas de rompecabezas. En otras palabras, el mensaje tiene sentido. El mensaje tiene lógica. El mensaje se puede comprender. ¿Sí? Y el apóstol en 1 Corintios 2, 10 al 13, yo me voy a centrar especialmente en el último versículo, dice, hablando acerca de la escritura, dice que nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría, y sabiduría no de este mundo, y después nos habla de la mente de Cristo, y nos dice que ustedes, y después les dice cómo interpretar las palabras. Yo espero. ¿Estamos escuchando bien hasta ahí, por favor? No, profe, pues aquí se cortó la última parte. Sí, señor, se corta la última parte, se cortó. Relación Está cortando. se contradice.
¿Ya se escucha o no? ¿O se perdió? Dile que ya. Ya se escucha, hermano, otra vez. Bueno, téngame paciencia porque ese es el problema del internet, que no nos, a veces se nos cae, entonces no tenemos consistencia. Entonces voy a repasar el último punto. Por favor, cuando, Alexandra, ¿estás ahí? ¿Cierto que sí? Sí, señor, pues más o menos, sí, señor. ¿Cómo hay que más o menos? Más o menos. Bueno, alguien que esté más que menos, por favor, que cuando sienta que se está cortando la señal, me haga señitas, por favor. Sí, porque es que me tocaría revisar acá. Yo no puedo estar como acá, me queda difícil. Bueno, Sí, señor, sigamos. tranquilo, gracias. La revelación es consistente y congruente. ¿Qué quiero decir con esto? Que las escrituras no se contradicen. Donde aparentemente hay una contradicción, hay que mirar con más rigor, porque la escritura no se contradice. La palabra de Dios no puede ser contradicha. Y esto es algo muy importante porque las sectas o los grupos falsos, como generan una nueva revelación, entonces, ¿cómo pruebo yo esa revelación? A la luz de las escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Toda revelación, toda aparente nueva revelación debe ser vista a la luz de las escrituras. Si no pasa las escrituras, no pasa. Punto. Tiene que ser consistente porque el Espíritu Santo no se contradice. El Espíritu Santo no me va a decir una cosa en Éxodo y después se va a contradecir en Levítico. Entonces, la escritura es inspirada por un solo autor, que es el Espíritu Santo. Luego está la mente de Dios en las palabras que están expresadas allí. Entonces, Pablo le decía a los hermanos en Corinto, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y Pablo dice una cosa, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo soy consciente que corremos el riesgo de hacer nuestras propias interpretaciones de las escrituras, pero por eso hay algo muy importante que el creyente tiene que entender. El Espíritu Santo que moraba, que hablaba a Abraham, el Espíritu Santo que dirigía a Moisés en sus jornadas, el Espíritu Santo que inspiraba las canciones del rey David, el Espíritu Santo que habló a través de todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, hasta Zacarías y Malaquías. El Espíritu Santo que descendió en el bautismo del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo que descendió en Hechos 2 sobre los apóstoles y los 120 personas que estaban ahí. Es el mismo Espíritu Santo que está en Carlos Morales y en cada uno de los que estamos acá. No hemos recibido otro espíritu. Hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Si el creyente tan solo entendiese esa verdad, pero a veces no la entendemos, a veces la ignoramos. Por eso era que Pablo decía, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Es verdad. Algunos hermanos, bueno, se va a cortar un poquito. ¿Ya se escucha? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, es que por un momento se corta el internet y bueno, esto es problema de señal ya acá, que también tengo yo. Entonces, estoy concluyendo. ¿Qué moran ustedes? ¿Qué dice Juan Pablo? ¿Cuál espíritu? Livia, ¿cuál es el espíritu que mora en nosotros? Cristo, de Dios. El mismo espíritu que moraba en Jesucristo. Es que hay creyentes que piensan que el Espíritu Santo, uno lo tiene más grande que los otros. Es el mismo, Dios no da el Espíritu Santo por medida, dice la Escritura. Lo siento, tiene que llegar al 100, pero el 100 lo llega a usted. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Si nosotros entendiéramos eso,
no solamente leeríamos las escrituras, sino que escucharíamos la voz del Espíritu Santo guiándonos a través de las escrituras, porque Él es el autor. Es como un ejemplo que yo le pongo a los hermanos. Imagínense que usted estuviera leyendo 100 años de soledad. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Mire, si yo estuviera leyendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que maneja algo que se llama realismo mágico y que es difícil de entender algunas figuras que él utiliza, ¿qué pasaría si García Márquez estuviera aquí al lado mío y yo leyendo el libro con él? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Si yo tuviera aquí a García Márquez y estuviera leyendo con él 100 años de soledad y tuviera alguna duda, ¿qué creen ustedes que pasaría? Pues me responde. Eso, le pregunto y él me contesta. Pero ¿saben ustedes cuántos creyentes no consultan al autor de las escrituras, sino que la leen aparte de él? Hermano, cuando usted no tenga claridad sobre un texto, pues si el Espíritu Santo mora en usted, Él le va a dar claridad, pero le voy a decir una cosa, Él no le da claridad a quien no la lee. Porque usted imagina al Señor Jesucristo en la tentación, diciéndole al diablo, un momentico, yo busco una concordancia, ¿dónde es que está este versículo? Que no sé dónde lo encuentro, es que ya me olvidó. El Señor Jesucristo guardaba la palabra de Dios en su corazón. Incluso el Señor Jesucristo no utilizó argumentos con el diablo propios. Escrito está y escrito está. Si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, al Espíritu Santo le va a caer más fácil recordar sus palabras y traerlas a tu... A mí y a ustedes también les ha pasado, que están pensando en algo y yo esta mañana estaba pensando en algo y era preguntándole al Señor sobre un versículo cuando me trajo otro versículo diferente. Dije, listo, este es precisamente este que estoy hablando acá. Yo pensaba citar otro versículo y era buscando un versículo. Señor, ayúdame con un versículo que sea más claro sobre este tema. Y me hizo acordar de este pasaje de 1 Corintios 2. El Espíritu Santo trae a la memoria la palabra que está en nuestro corazón. Pero si la palabra de Dios no mora en mi corazón, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la revelación es consistente y congruente. Sigo. ¿Se está escuchando bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Bueno, qué pena que esté diciéndole, pero eso es como yo estoy enseñando a dar clase virtual. Esto pasa con los aprendices también, que en ocasiones no están escuchando bien y entonces el problema del internet es que el mensaje puede llegar distorsionado, tipo teléfono roto. Y este sí que es importante, la revelación encuentra su consumación en lo perfecto. Está claro, como lo dijo el apóstol Pablo una vez, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El hermano que diga, yo sé exactamente este tema y el Señor me lo reveló y es así. No, está claro que la Escritura siempre nos está diciendo que hay cosas que vienen para después y que va a llegar el momento en que lo perfecto llegue y lo que es en parte se acabe. Dice, porque en parte conocemos, 1 Corintios 13, 9 al 10, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Sí ves? O sea que la revelación lleva a un final de consumación. Y ahora viene la pregunta, ¿y ese final de consumación cuál es? ¿Qué es lo perfecto para Dios? Su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo perfecto para Dios? Entonces aquí, no sé si observan, ¿qué observan ustedes en la imagen que está en esta diapositiva? ¿Qué ven en la imagen, por favor? El dibujito. No hay diapositiva en este momento. ¿No se está Hace viendo? rato no hay diapositiva. Desde No, señor. hace rato. Ay, ¿y por qué no me dijeron que no había diapositiva? Yo puedo... Que pensamos que era para que se escuchara bien. Ay, qué falla. Bueno, espera, yo miro qué puedo hacer acá. Regálame un minutico, por favor. A ver si puedo minimizar acá. Espérate, minimizo. Ingreso acá. Ya no digo que voy a hacer algo acá. Eso. Avíseme porque es que seguro cuando me sacó de la diapositiva, acá. Ya voy a entrar otra vez. Eso. ¿Ahora sí o no? ¿Me Sí, confirman? señor. Eso.
O sea, que estaba yo hablando aquí de la diapositiva, ustedes no la estaban viendo. Bueno, pero estamos entendiendo el tema de la revelación, ¿cierto? Entonces voy a hacer como un resumen de la revelación cortico para llegar al final. Entonces, ¿la revelación es iniciativa de quién? ¿Quién me dice? Del Espíritu de Dios. De Dios, se origina en Dios, es Dios quien ha revelado. Muy bien. Segundo, la revelación es histórica y concreta. ¿Qué significa eso? ¿Que se da en qué? En un tiempo y en un lugar concreto. Eso es importante que lo mire. Aquí pongo las pirámides de Egipto, porque es que Dios se reveló en Egipto. Allá no está diciendo que en el planeta Marte Jesucristo apareció y luego apareció en la nebulosa Andrómeda y nada. La Biblia está hablando de lugares que nosotros conocemos. La Biblia es una revelación concreta en el espacio y en el tiempo. Esto es maravilloso. Dios entra en el tiempo y en el espacio y se revela al hombre. La revelación es progresiva. A ver, ¿qué quiere decir eso que es progresiva? Que la explicamos ahora, que es progresiva. Ahí viene el dibujito, ¿no? Que es progresiva. ¿Quién se arriesga a ver? Creo que era lo del Antiguo Testamento y va revelándose hasta el Nuevo. Exacto, que la verdad, una doctrina va empezando en el Antiguo Testamento y se va ampliando. O sea que Dios nos reveló todo de una. Fue llevando al ser humano y fue explicando y fue aclarando. Y luego abría aquí la verdad, luego la ampliaba acá, ¿cierto? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, también que la revelación... Se da en forma cronológica la revelación progresiva, así, y cronológica. Sí. Cronológica, sí. O sea, esta revelación progresiva y cronológica es muy importante porque es la única manera de entender una verdad. Si usted va a entender el concepto de la autoridad, yo me voy a Génesis. ¿Qué es la autoridad? Si yo quiero entender el concepto del matrimonio, ¿a dónde me voy? A Génesis. Y si yo quiero entender qué es el pecado, Génesis. Y si quiero entender el origen del mal, Génesis. ¿Sí ves? Entonces, Dios se ha revelado de manera paulatina y progresiva, ¿cierto? Y qué maravilloso, porque uno a veces piensa, 4.000 años de revelación para traer al Hijo, para traer a Jesucristo. 4.000 años enseñándole al hombre, llevándolo a través de sacrificios y mostrándole cantidades de figuras y de tipos, desde el tabernáculo y otras cosas más, el templo de Salomón, el libro de Isaías, ¿sí? Bueno, eso significa progresiva. ¿Y qué es iniciativa de inspiración de Dios a través de profetas? Que es consistente y congruente. Queríamos decir con eso que la escritura no se contradice. Eso quiere decir congruencia, que el texto está hablando de un mismo mensaje. Hay un hermano que utiliza una frase que me parece muy apropiada. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Entonces los creyentes decimos 66 libros. Y el hermano me decía, no señor, la Biblia es un solo libro contando una sola historia desde el punto de vista de Dios. La Biblia es un solo libro en el que Dios nos cuenta su historia. Y mire, empieza por Génesis y ¿dónde termina? Apocalipsis. Principio y fin. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, qué interesante que... Entonces, cuando alguien le diga, ¿usted por dónde empezar a leer la Biblia? Casi todo el mundo dice, no, léalo por el Evangelio de Juan. Yo le diría, empiece por Génesis. Empiece desde el principio. Yo soy consciente que hay porciones de las escrituras que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, las de Levítico, al principio de los primeros capítulos. O, por ejemplo, hay libros que son, voy a decirlo con respeto, uno dice, es tan difícil leer eso, las crónicas. Asael engendró a Misael, Misael después engendró a Joel, Joel a Azarías, a Malaquías, una cantidad de nombres. Pero ¿sabe qué me dice eso? Que para Dios yo cuento. Yo no soy un número, yo cuento para Dios. Por eso hay un libro de la vida donde están nuestros nombres anotados y allá se va a pasar lista. Y vamos a estar pendientes como cuando estábamos ahí en el colegio, en el recreo y entrábamos del descanso. Si hacíamos las distancias y las filas o cuando se llamaba lista en el salón, ¿cierto? Dios es un Dios de orden. Entonces, la revelación es consistente y congruente. Y la revelación encuentra su consumación en lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Entonces, aquí es donde me voy a la diapositiva final. ¿Qué imagen están viendo ustedes ahí? ¿Qué imagen ven? La de Jesús. ¿Y cómo está?
¿Qué es lo que tiene esa imagen en especial? Un rompecabezas. Eso. Mire, chicos, si yo les pudiera, hermanos, si yo les pudiera decir a ustedes qué es la Biblia, ¿de qué habla la Biblia? Yo pondría esto. La Biblia es la revelación de Jesucristo, del único Dios verdadero y de Jesucristo. Eso es la Biblia, en términos sencillos. Y para eso voy a usar dos versículos. Uno que me lea, por favor, el que está acá en Efesios 1, 9 al 10, por favor, que me lo lea. Dice, la revelación está fundamentada en el propósito eterno de Dios. ¿Qué dice Efesios 1, 9 al 10? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, una pregunta. ¿En quién va a consumar Dios su propósito? ¿En quién? ¿En el Hijo? En el Hijo. ¿Cómo le parece? Se cortó. Las cosas en Cristo. ¿Se cortó? Sí, señor. Esperemos un minutico. ¿Ya se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cómo le parece? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. O sea que, ¿cuál es el centro o el eje principal de Dios? ¿Sobre qué gira Dios? Sobre Cristo. Sobre Cristo. O sea que todo aquello que ataque a la persona de Cristo, desintegre la obra de Cristo, desconfigure la obra de Cristo, tuerza la obra de Cristo. Ahí es donde las sectas más apuntan. Toda secta desfigura a la persona de Cristo, porque pone a otra persona en lugar de él. Los mormones dicen que José Smith recibió el sacerdocio de Melquisedec. ¿Cómo le parece? Y que entonces ahora están los 12 apóstoles que están allá en un templo especial en Estados Unidos con el profeta que heredó a José Smith. O sea que Jesucristo, Shaolin Pingüín. Hasta luego, Jesús, que aquí llegó José Smith con su séquito. Y te quitamos a ti de en medio. El centro del corazón de Dios es su Hijo. Y aquí vamos a encontrar otro versículo en relación con la profecía que me parece muy interesante. Y algunos hermanos lo han leído. Y no saben el significado que tiene este versículo. Apocalipsis 19:10. ¿Quién lo lee, por favor? Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan es un hombre que ha caminado con el Señor desde que era joven. Es un hombre que escribe uno de los evangelios más hermosos de las escrituras, que es el evangelio de Juan, bajo una perspectiva maravillosa. Para Juan nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios en su evangelio. Y habla de él con una ternura, con una intimidad. Incluso cuando tiene 90 años, escribe sus famosas epístolas, sus 3 carticas. En esas cartas habla con un amor a los hermanos, hijitos, con una ternura. Y Juan, ese hombre que ha visto tantas cosas, recibe la revelación de Jesucristo. Acuérdense que hay una palabra que tenemos que entender. El libro Apocalipsis no es la traducción correcta de la palabra. La traducción correcta es la que aparece en inglés. En inglés es revelation, revelación. Porque realmente cuando Apocalipsis se nos presenta como libro, dice, libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea que si alguien me pregunta a mí qué es Apocalipsis, yo se lo voy a decir. Es la revelación de Jesucristo. Eso es Apocalipsis. Hay gente que es feliz viendo al anticristo, viendo la marca de la bestia y tratando de descifrar todos esos escenarios, y los respeto. Pero tengo que entender una cosa. Apocalipsis no es la revelación del anticristo.
es la revelación de Jesucristo. Y eso es diferente, eso marca una diferencia muy grande. Libro de la revelación de Jesucristo. O sea que Apocalipsis, por eso cuando Juan va a hablar de Apocalipsis, lo primero que recibe es una revelación de Jesucristo en el capítulo 1. Y muestra a un Jesucristo que tiene una espada que sale de su boca y que tiene piernas de bronce y que su voz es como el estruendo de muchas aguas, porque va de acuerdo con la visión que Juan va a recibir. Es la revelación de Jesucristo. Pero lo interesante es este versículo, porque Juan, que ve tantas cosas, ¿cómo le parece? No podría pensar, pero increíble, un hombre tan espiritual como Juan va a terminar besándole los pies a un ángel. 2 veces le pasa, no le pasa una vez, le pasó 2 veces. Y yo me postré a sus pies para adorarlo. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Cómo sería de impactante la revelación que Juan cayó a los pies del ángel? Y el ángel le llamó la atención y le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. ¿Y qué es un consiervo? A ver, hermanos, ¿qué significa consiervo? Cuando el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo, ¿qué es un consiervo? Que tiene como el mismo estatus, como la Ahí misma está, posición. ¿cómo le parece? Y la Biblia dice que los ángeles son mayores que nosotros. Eso dice la Biblia, que el ser humano es menor que los ángeles. Pero en relación con la obra de Dios, ellos son nuestros consiervos, están al servicio nuestro, dice la Biblia, que están al servicio, Hebreos capítulo 1 dice que están al servicio de los que van a heredar la salvación. Esos son los ángeles. Y este ángel le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen, ¿qué es lo que retienen estos hermanos? El testimonio de Jesús. Y entonces el ángel le dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Apocalipsis no fue escrito para generar pánico. El Apocalipsis no fue escrito para desarrollar la imaginación enferma. El Apocalipsis fue escrito para revelar a Jesucristo, para mostrar que la profecía está inspirada en Jesús. Porque al final de cuentas, ¿quién es el que recibe el rollo? Al final de cuentas, ¿quién es el que vence al dragón? Al final de cuentas, ¿quién es el que está con Dios como el cordero, que es la lumbrera? Al final de cuentas, el personaje principal y el chacho de la película es el Señor Jesucristo. Si nosotros entendiéramos eso, entenderíamos por qué es tan importante conocer las Escrituras. Bueno, hermanos, voy a dejar ahí, ya el tema avanzaría a otra parte, quedaría pendiente arrancar en otro punto, lo de este caudillaje mesiánico, que lo voy a hablar. Entonces, voy a dejar aquí ya, yo sé que ya el tiempo se acabó, voy a dejar como un tiempito, excúseme en que me desbordé y me fui con el mensaje, pero, y lastimosamente, pues lamento, espero que la grabación de pronto sí les permita como captar más. Pero entonces, a ver, ¿qué aprendieron hoy? ¿Con qué se van hoy? ¿Y qué quieren preguntar o qué inquietudes tienen? Yo creo que tenemos, son las 10 y pasaditas, a ver, es que unos 10 minuticos más, bien pueda, escucho. Hermano, a mí siempre me ha gustado, profe, por ejemplo, la parte donde dice que la revelación es histórica y concreta. Siempre, digamos, cada año están publicando descubrimientos arqueológicos. La Biblia es una guía para los arqueólogos, para los historiadores. Sí, o sea, es increíble que que está ligada con la historia. O sea, no es como otros libros de otras religiones donde realmente no hay un fundamento histórico, ¿sí? Las personas ni los lugares, o sea, es tan concreto que es la Biblia, es muy chévere. O sea, por ejemplo, yo he escuchado que Pilato, por ejemplo, había sido un personaje, una persona que se creía que no había existido, ¿no? Hasta que se encontró en estos últimos años una moneda con la inscripción de Pilato. Entonces, digamos que eso es algo que me parece muy chévere, y que, digamos, me gustó hoy verlo a ver en la clase. Dios entra en el espacio y en el tiempo. Eso es lo que más me fascina a mí. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios trascendente, el Dios que es espíritu, pueda entrar en el espacio-tiempo. Entonces imagínense lo que significa la encarnación de Jesús. ¡Ah! Eso es de otro planeta.
la encarnación de Jesús, Dios mismo visitar la tierra y tomar forma humana y ser tan indefenso como un bebé recién nacido. Bueno, eso, hermanos, es otra cosa espectacular. ¿Quién más tiene algo para decir o preguntar o aportar? Gracias, John. A mí me encantó cuando dijiste que el libro de la Biblia es un solo libro. Nosotros siempre lo vemos como el libro, como tú decías, Éxodo, Génesis. Qué lindo que lo veamos así como un solo libro, así como vemos el libro de Gabriel García Márquez, de cualquier libro que tiene un principio y un fin. Y siempre nosotros, bueno, yo que soy nueva en esto, siempre lo veía así, como por partes. Pero ahora que tú lo explicas y veo que sí, es que es un solo libro con un principio que es Éxodo y un final que es Apocalipsis, pero es un solo libro, no es un libro por partes, es un libro que tiene tantas, yo lo veo ahora como mi libro de refugio, obviamente aprendiendo muchas cosas y lo que tú dices, hay cosas que son que no entiendo, que el Señor todavía no me ha revelado, pero me las revelará en su momento. Pero llego a la conclusión que tú llegas, es un solo libro. No es un libro por capítulos, es una historia completa. Es una historia que el Señor nos manda completa. Es una historia llena de guerras, de felicidades, de tristezas. Es como una novela. Es como una novela, pero es la novela más grande y más grata que nos ha enviado el Señor. Y yo no la había visto de esa manera hasta hoy. Bueno, Entonces, Lili. gracias porque ese aporte tuyo, o sea, me llena ahorita de tanta alegría porque yo, oye, sí, lo voy a leer, es como una historia de principio a fin y no porque hoy leo Éxodo, mañana leo Levítico, he pasado mañana, no, es que es una historia totalmente, o sea, una historia une a otra, es como una película también, la veo como una película, o sea, es mi película de la Biblia. Qué bueno, Lili, esa percepción. Y te quería decir una cosa, la Biblia es un libro tan increíble. ¿Quieres leer filosofía? Eclesiástico. ¿Quieres leer poesía? Salmos. ¿Quieres leer un romance? Cantar de los Cantares. O sea, tiene todos los géneros literarios, todos los géneros. Y si lo vemos como un solo libro, y si vemos que el personaje principal es Jesucristo, imagínate si lo leemos con esa mirada. Voy a ver qué encuentro de Jesús acá. Voy a ver qué me dice la Biblia hoy de Dios. No leamos la Biblia desde el hombre a Dios, leámoslo desde Dios al hombre. Y vamos a encontrarle todo el sentido necesario que necesitamos para nuestras vidas. Muchas gracias, Lili. ¿Quién más, por favor? ¿Quiere aportar algo, decir algo? Carlos. Yo hace poco, bueno, Alejandra. Alejandra, eso. Estás ahí donde Carlos Morales. Sí, es mi esposo, pero no está. Hace poco escuché que el libro de Apocalipsis era un poema de amor para el hombre. Y a mí me había impactado mucho eso porque yo decía, pues siempre nos enseñan cómo, miramos el anticristo, lo que va a pasar, qué miedo, la persecución, ¿no? Pero verlo desde el punto de vista de que es la revelación del Señor, de que muestra es al Señor, pues es un enfoque distinto de ver el libro de Apocalipsis, porque lo que decía el profe es verdad, siempre se centra pues en estudiar otras cosas, como más que todo el tema de persecución y anticristiano, ¿no? Pero ya viéndolo como un poema, como la revelación del Señor hacia el hombre, es muy bonito porque incluso cambia la percepción de estos últimos tiempos, ¿no? De, ay, qué susto, qué miedo, uy, Señor, vienes pronto, Señor, qué bueno que te estás revelando a los hombres de esta manera, qué lindo que se está cumpliendo lo que dice tu palabra, porque tu palabra es verdadera y es congruente y es consistente y todo, o sea, todo se cumple en un tiempo y un espacio como tú lo has dicho. Entonces, eso me parece muy bonito y cuando el profe dijo eso me acordé de cuando en algún momento escuché que era un poema. Cambiar esa percepción no es tan fácil, pero es No. bonito cambiarla. O sea, ver el libro de Apocalipsis como una historia de terror es terrible.
Para mí el Apocalipsis es el libro de la esperanza. Es el libro es que ¿quién tiene los juicios en su mano? ¿Quién los recibe? El Cordero. El Cordero que fue inmolado es el que se para y recibe, el que está de pie y recibe del que está sentado en el trono un rollo. Y él es el que desata. Si el Señor es el dueño de la historia y si la historia está en sus manos y él es el que la desata, yo estoy muy tranquilo. Y si el que la desata es un Cordero, mejor todavía. El nombre que lo identifica con su obra. Si ve que el Cordero está presente desde Génesis hasta Apocalipsis y lo sigue llamando el Cordero. O sea, ese sigue siendo, incluso la expresión en Apocalipsis es muy linda, porque creo que la expresión no es cordero, sino corderito. Un corderito. ¿No le parece? Así presenta la escritura del Apocalipsis. ¿Quién más tiene algo para aportar o preguntar? Bueno, ¿cómo vamos ahora? Yo pienso que la metodología cambió un poquitico con las diapositivas, pero yo creo que mejoró también, porque le da como una secuencia más, a un ritmo más ordenado a la exposición. Y eso ayuda mucho. John, bien pueda, John, dale. John, ¿ibas a decir algo? John Sarabia, no. No. Seguramente que sí, que estoy de acuerdo con lo de la diapositiva. Bueno, yo después se la suministro. No sé hasta ahora cómo vamos con la metodología. Está acorde, está. Yo sé que tenemos dificultades con el internet, pero hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Sugerencias? ¿Alguna inquietud? No, a mí me parece que con las diapositivas ayudaba un poquito más, profe. Estaba muy chévere. Bueno, listo. Dale, John. Bueno, chicos, No, entonces... no, profe, solamente está bien todo, la metodología estaba bien. Muchas gracias. Recuerden, cualquiera de ustedes que quiera contactarse conmigo por alguna inquietud que tenga o por alguna sugerencia especial, le pueden preguntar a Alexandra o Alejandra mi contacto y con mucho gusto, ¿sí? Si necesitan que les suministre algún material especial o algo, me avisan y con mucho gusto lo que yo les pueda ayudar. Bueno, la semana entrante vamos a abordar un tema muy interesante que yo considero que es el más, una de las características claves de las sectas, y es el caudillaje mesiánico presuntuoso. Pensaba tocarlo hoy, pero como esta semana estuve haciendo las diapositivas, entre ayer y hoy, perdón, y vinieron nuevos pensamientos a mi mente, entonces por eso los expuse hoy. No pudimos exponer el tema del caudillaje mesiánico presuntuoso, pero es muy importante porque aquí vamos a hablar también de un tema muy relevante que es la apostolitis aguda que hay hoy en día y el profetismo también, que hace que ciertos hermanos se pongan y se levanten por encima de otros hermanos y que los hermanos terminemos rindiéndole reverencia. Incluso, claro, si un hermano tiene un don especial, ¿qué debería hacer yo? Entonces vamos a hablar de otro tema importantísimo y relevante para los creyentes, ¿cierto? Una de las cosas que a mí más me impactó de la enseñanza que compartí hoy y que fue algo que me recordó el Señor esta semana a mí, fue entender que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús, es el que está en mí y es el que está en ti. Eso me pone a mí a temblar, porque yo digo, y Señor, ¿cuánto hemos ignorado la presencia de esa santa morada en nosotros? ¿Cuánto hemos, como dice la Escritura, afrentado o entristecido al Espíritu Santo por ignorarlo? Imagínense él morando en nuestro corazón, desde adentro, queriéndonos mostrar al Hijo, queriéndonos mostrar al Padre, y nosotros ahí con nuestras propias ideas de lo que es Dios. Que el Señor nos ayude a sujetarnos a su Espíritu Santo para que cada vez más nos muestre más de su Hijo. Entonces vamos a hacer una oración y damos por terminada la reunión. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdadero alimento, tu palabra es verdadera comida. Señor, que podamos amar tu palabra más que los bienes, más que las riquezas, más que los títulos. Que podamos apreciar el pasar tiempo contigo y con tu palabra, porque, Señor, tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es verdadero alimento. Tu palabra es verdadera comida. Te pedimos, Señor, que nos abras los ojos para comprender esa realidad de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que podamos ser iluminados en nuestro hombre interior para que podamos ver las realidades tuyas.
Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado contigo. Gracias por las personas que nos han acompañado y que la gloria y la honra sean solamente para ti en Cristo Jesús. Amén y amén.